Qué tarde, noche tan intensa estamos teniendo aquí en la 8 Mediterráneo. Ya tenemos a las falleras exaltadas y ahora lo que vamos a buscar es la exaltación poética de la noche que está empezando ahora aquí en la Comunidad Valenciana como en el resto de España, para lo cual nos hemos propuesto conocer, porque yo creo que nos interesa mucho conocer a nuestro invitado de hoy, que es Antonio Praena, que es sacerdote, es fraile, es teólogo, es poeta. Y yo no sé, Antonio, muy buenas noches, ¿en qué orden habría que colocar todo eso? Muy buenas noches, Vicente. Pues en el orden en el que mejor venga. Yo creo que la fraternidad, el ser fraile, siempre es casi lo primero, ¿no? Y a partir de ahí, como fraile dominico, que tiene que enseñar y dar teología y que se dedica a las cositas de la palabra, pues diremos que poeta también. Empezamos por fraile y acabamos por Pero poeta. un poeta que no es un... Vamos a ver, dentro del mundo de la religiosidad ha habido muchos ejemplos de poetas excelsos, algunos de ellos, estoy pensando en Santa Teresa, en San Juan de la Cruz, a los que usted no se parece, o al menos eso dice cada vez que se le pregunta por ello. Hay 5 siglos de por medio, ¿no? Ellos, los que has mencionado, eran carmelitas y yo soy dominico. ¿Y eso influyó a la hora de hacer poesía? Hombre, yo creo que sí, porque los carmelitas cultivan sobre todo la mística, la espiritualidad, la oración. Es una orden, tanto la masculina como la femenina, más volcada hacia adentro, ¿no? El aspecto contemplativo sería su carisma. Y los dominicos, pues, tenemos un aspecto más activo, no tan contemplativo, aunque la oración es muy importante en nuestro día a día, pero nacemos para ir a las universidades, a los caminos, a las plazas, en ese siglo XIII tan bullicioso, ¿no?, en el que surgimos, a los caminos, mercados, para enseñar, para predicar la palabra de Dios, ¿no? Es una vocación muy ligada a la palabra, quizá excesivamente a la palabra académica, ¿no?, pero para la predicación, para encontrarnos con la gente, para salir al mundo y anunciar el Evangelio, que es lo que somos, anunciadores, predicadores. Y bueno, pues esto, algunos dominicos lo han hecho de distintas maneras, ¿no? Algunos con el arte, como por ejemplo Fra Angélico, otros también con la literatura, como Fray Luis de Granada y sus tratados de oración, de retórica. Y bueno, también la poesía como una manera de llevar una palabra trascendente, pero a la vez comprensible, en un lenguaje humano, accesible, pues a las gentes del mundo. Sí. Pero la poesía de Antonio Praena ¿es religiosa? Diría que no, en el sentido siguiente. Yo creo que la poesía, la verdadera poesía, ¿no?, tiene que prescindir de adjetivos de entrada, de a priori. La poesía se dice cuando ella quiere, la inspiración existe, es lo que quiero indicar, ¿no? Y bueno, pues a veces es un acto cotidiano, ¿no?, un acto fraterno, o un simple insecto, una flor, una estrella, algo pequeñito, lo que detona el poema, ¿no?, o un acto amoroso, o una experiencia personal dura o eufórica, ¿no? Todo eso inspira, desata el poema. Y a mí lo que me interesa es que Dios esté sin que tengamos que tener la etiqueta poesía religiosa. Es decir, evidentemente podremos en alguna ocasión componer, realizar pues, un texto de carácter más religioso. Ahora, en las Navidades pasadas, tuve que escribir rápido y corriendo un villancico para una antología de poesía navideña que se iba a publicar con la Fundación Tatiana y que quedó muy, muy bien, con los mejores nombres del actual panorama. Y bueno, pues hice un poema exprofeso abordando el tema de la Navidad, ¿no? Son poemas de circunstancias, sí, que uno hace, pero aquellos que son más potentes y que reflejan la voz más personal, no creo que tengan que tener de entrada una intención. Voy a hacer un poema religioso, voy a hacer un poema amoroso. Creo que la vida, y en mi caso pues es una vida religiosa, empapada de religión, de teología, se acaba reflejando, debe reflejarse. Por eso en mis poemas, sin que tengan un halo, ni un tono, ni unas formas religiosas, pues acaba apareciendo siempre la Trinidad, la Facultad de Teología, encontramos a Jesús en un gimnasio,
introducimos frases, citas de los padres de la Iglesia junto con nombres de películas o de deportistas, ¿no? La palabra de Dios, la realidad de Dios y la palabra del mundo conviva, se encuentren en el libro. Ese mix está en la base de su éxito. Usted tiene un montón de premios de poesía muy importantes. El Adonais, el José Hierro, el Gil de Viedma, que ya solo esos dos nombres ya infunden mucho respeto, ¿no? En fin, una buena colección de premios muy notables de poesía en el haber de Antonio Praena. ¿Esa es parte de la base de su éxito, el conseguir esa mezcla entre lo cotidiano y lo trascendente? Pues no sé si del éxito, pero sí de lo reconocible en este sentido, ¿no? En los últimos premios, el último fue el hermano Sargensola, también a propósito del premio de la crítica, me lo comentaron mucho, se percibe un estilo, es decir, una peculiaridad. Alguien del jurado dijo, este libro solo puede ser de Antonio Praena, porque aparece aquí Santo Tomás de Aquino, aparece aquí una parte de la misa. Es muy difícil conseguir un estilo propio. Claro, y cuando ves eso con un lenguaje ágil, con un lenguaje actual, con un ritmo muy marcado, porque mi poesía tiene una métrica endecasílaba, ¿no?, muy marcada, ese ritmo, esos elementos de cultura pop, en el sentido de popular, ¿no?, con esas ráfagas, ¿no?, más culturalistas y religiosas, ¿no?, una cita de Santo Tomás, hay una parte de la misa que llamamos anamnesis, entra en un poema, hay poemas escritos en la Facultad de Teología, otro a una monjita que venía a clase y que se quedaba asombrada cuando yo intentaba explicar los misterios de la Trinidad en la pizarra con dibujitos, ¿no? Esas cositas que conviven crean un estilo reconocible. Y eso es muy importante. Se escribe mucha poesía, poesía buena, pero como en la pintura, como en el resto del arte, en el cine, al final tener un tono, un estilo reconocible, que veamos una película y digamos, esto lo ha dirigido fulanito porque tiene todo su sello, ¿no? O un cuadro y digas, es un miro, ¿no? No, eso es importantísimo, Eso a mí me lo es- parece, eso desde es luego, importante. la clave del éxito. Sí. Bueno, una de las claves del éxito, los marketingianos así lo atestiguarían, desde luego. Está de moda escribir sin rima, ¿no? Está de moda escribir sin rima. Hay en algunos lugares, tendría que cerciorarme un poquito más, por ejemplo, en Alemania me dicen que hay nuevos poetas que están volviendo a la rima, ¿no? Bueno, hay tantas corrientes, tantos estilos, que es muy difícil establecer un solo criterio o decir esta es la moda, porque hay muchas tendencias. Pero sí, en general, en la poesía más ¿Pero por qué? ¿Porque es culta- más difícil escribir con rima? Bueno, pues yo creo que por una preferencia hacia un tono más suave o más calmado, que a veces se acerca incluso a lo narrativo, ¿no? La rima se puede prestar al sonsonete. Es un recurso gastado, es un recurso muy utilizado y se puede prestar a un cierto sonido reiterativo que le puede quitar seriedad al poema o que puede despistar o que puede hacer que nos fijemos más en esa sonoridad como una cancioncilla que en la parte interna del poeta, del poema, lo que quiere ¿La expresar. musicalidad distrae? La rima y la musicalidad son cosas distintas. La poesía y la musicalidad son consustanciales. El poema tiene que tener música, métrica, siempre. Y aun cuando se haga métrica libre, hay métrica. Incluso la métrica libre es más compleja porque tiene una medida que no se ciñe a unos esquemas ya previamente dados, ¿no? Pero si no hay, Vicente te lo diría con toda la claridad, si no hay música, no hay poema. El poema es la música de la palabra, ¿Y a el los canto poetas, de la palabra. y a los poetas les interesa más la forma que el fondo? Quiero decir, ¿a los poetas les Sí. interesa que se les entienda o solo que suene bien y a la gente le guste la forma que tiene ese poema? Sí, Es difícil entender a un poeta, sí, porque sí. muchas veces son experiencias tan personales Oscuras, y escritas de una manera retóricas. críptica para quien no conoce las vicisitudes de la persona que lo ha escrito. A veces es difícil entender la poesía. sí. Esto que señalas ha sido quizá uno de los elementos, razones por la que la gente se ha alejado de la poesía. Tiene una visión de ella como algo oscuro,
infranqueable, ¿no? Algo aburrido, incluso espeso, denso. Y en gran manera ha contribuido una poesía que ha cultivado estos aspectos. El hermetismo, el lenguaje demasiado peculiar del autor que los demás no entienden. Pero a partir, Vicente, de los años 80, 90, hablo de la poesía española, se produjo un cambio muy importante, concretamente el denominado poesía de la experiencia o nueva sentimentalidad, que realizaba una poesía más clara. E incluso hay algunos poetas que se denominan así, poetas de línea clara, como Luis Alberto de Cuenca, a quien le han dado el Reina Sofía hace poco, y que es un maravilloso hombre. Su poesía se denomina así, poesía de línea clara. A partir de este movimiento, de estos años, esa poesía se comprende. Y conllevó que hubo un acercamiento a la gente. Empezaron los festivales de poesía, gente joven que se acercaba a escuchar, a comprar los libros, a escribir poesía. Lo que pasa es que esa claridad, ¿no?, esa poesía más figurativa que se entiende, pues no ha llegado siempre al gran público, ¿no? Lo importante siempre es también la calidad. Hay poemas, autores que uno no entiende, pero te golpean, hay algo, como en el arte, sabes que detrás hay una experiencia intensa, aunque no la acabas de entender, porque el arte no es para entender, es para experimentar, y no los entiendes, pero sabes que son buenos. Hay otros que son un batiburrillo y siempre te queda la incógnita de si están jugando con nosotros, ¿no? Como en el arte, no entiendo nada, no sé si esto es un juego, un diverto, se están quedando conmigo. Pues también pasa eso en poesía, ¿no? Y luego hay poemas claros, que se entienden, accesibles, ¿no? Bueno, pues que puede que no sean muy buenos, porque utilizan demasiados recursos fáciles, trucos, chantajes afectivos, ¿no? Ni oscura ni clara, lo que importa es la calidad de la poesía. Y a veces hacer poesía clara, poesía comprensible, que llegue y que toque el corazón, es más complicado que hacer cosas oscuras, que no sabemos muy bien si esto es arte o engaño. Lo que pasa es que con la poesía todos tenemos la sensación de que uno ha de estar inspirado. Eso que decía Porcela y muchos otros, de que el trabajo, bueno, y muchos otros, que el trabajo que la inspiración te pille trabajando, pues que en el caso de los poetas no puede ser solo eso, aunque el ejemplo que nos ponía usted del villancico de estas Navidades parece demostrar que en fin, que no hace falta tampoco estar en un especial estado de gracia para conectar con las musas e inspirarse. La inspiración existe, claro que sí. Lo que pasa es que la inspiración no es nada extraño, ¿no? No es ningún fenómeno paranormal. ¿No hay que tener una antena conectada con las musas? Ni hay que estar como los del siglo XIX, henchidos de absenta y otras cosas para que de repente se desate la creatividad. No. La inspiración, creo, Vicente, es una forma de estar en el mundo, de mirar el mundo, que hace que de repente algo desapercibido, algo pequeñito o algo que hemos visto todos los días, llame la atención de una manera especial, ¿no? Un sentimiento, un gesto, un pensamiento contemplado de una manera más pausada, puede que sea el detonante del poema. Eso es la inspiración, ¿no? Y luego, por ejemplo, aunque sea un poema de encargo, también hay inspiración, como en este villancico, que al final resultó bastante interesante, ¿no? Sabes que lo tienes que hacer y preparas un poco tu mente, tu alma, tu corazón incluso. Estábamos ya cerca de Navidad, rezas horas, un poquito, te vas metiendo en el misterio de la Navidad y creas unas condiciones de posibilidad espirituales y mentales que en algún momento, pues, salta el primer verso. El espíritu de la Navidad, ¿no? Exactamente. Saltando el primer verso es como la locomotora que tira de lo demás, ¿no? Poemas de encargo, igual que hubo pinturas de encargo, bueno, y sigue habiendo las pinturas de encargo y artículos de encargo también en el caso de los periodistas. La belleza del otro es el nuevo libro de Antonio Praena. Así es, Vicente. ¿La belleza de quién? La belleza del otro es un canto a la dignidad de los demás en este contexto. Iba ya, yo un día, como hace 6, 5 años, entre libro y libro transcurren 5 o 6 años, y me daba cuenta de que estaba crispado. Iba por la vida
Yo creo que es la edad ya, que nos hacemos mayores, nos volvemos un poco gruñones. Últimamente digo, estoy como un viejo gruñón ya. Pero me daba cuenta de que me enfadaba mucho, hacía mucho juicio interior, ¿no? Estoy utilizando ahora aquí el lenguaje propio del sacerdocio. Hacía como mucho juicio interior dentro de mí, con las personas, con las Un noticias. sacerdote no se tiene que enfadar, ¿no? Claro, pero yo estoy haciendo aquí una confesión. No, no, sí, sí. Me daba cuenta de Parezco el eso. sacerdote yo ahora, confesándole a usted. Sí, señor. Y precisamente por lo que insinúa, dije, esto no puede ser así, no puedo estar así. Esto no es sano, no es normal, no es a lo que estoy llamado. Yo no quiero estar así. Y me di cuenta de que tenía que cambiar mi forma de mirar el mundo y mi forma de mirar a los demás. Eso poéticamente se concretó de esta manera. Pasar de la mirada desde el yo, desde una perspectiva yoísta, ególatra, ¿no? Encerrada en mí, en mi manera de ver las cosas y tal, a una mirada de alteridad, es decir, a tratar de ponerme en la piel y en la situación y en las circunstancias de las otras personas, ¿no? La alteridad como poética es importante. Y en segundo lugar, este malestar, ¿no? este sentimiento un poco crispado, pues me llevó también a decirme, míralo, tienes que mirarlos como Dios los mira. Es decir, en todo ser hay belleza, tienes que descubrirla y tienes que cambiar algo en ti, tienes que empezar a vivir de otra manera y ver a los demás como Dios los mira. También, y eso es lo que está en el libro. Son historias de las vidas de los demás, fragmentos. ¿De personas a las que usted conoce o de personas que imagina? Personas a las que yo conozco o personas con las que te encuentras habitualmente, ¿no? Hay un poema muy interesante de un día que marchaba yo a clase a la Facultad de Teología y ocurrió así, como a la altura del teatro principal, en la acera, había un señor gritando a voz en cuello y en sus gritos lo mismo increpaba, que llamaba a la Guardia Civil, bueno, enfrente a un grupo de personas que lo estábamos contemplando, escuchando, por curiosidad. Y bueno, pues esa situación dio lugar a un poema, ¿no? Un poema además dedicado a Valencia, ¿no? Que tiene la geografía de Valencia como protagonista, ¿no? Son personajes con los que te cruzas, alumnos de teología, a los que le hago algún poema, ¿no? Poniéndome yo mismo en el lugar donde ellos están cuando yo estaba ahí como estudiante. ¿Un sacerdote tiene más fácil esa transposición, esa recolocación en el lugar del otro? Yo creo que sí, o que la deberíamos ¿O un tener. fraile, que es un tipo de sacerdote especial? Creo que sí, Vicente. En el caso de los frailes, porque vivimos en comunidad, ¿no? Y vivir en comunidad significa salir siempre de ti y, nos dice San Pablo, mirar a los demás como más importantes que nosotros, ¿no? Vivir en comunidad implica salir del narcisismo, de la egolatría, para vivir en el nosotros, ¿no? Ese es el ideal. Y tratar de entender las razones del otro y ponerte en la vida de tu hermano de comunidad. Y un sacerdocio exactamente igual. Yo creo que el verdadero sacerdocio es el de aquel que sabe comprender, abrazar al otro, poniéndose en su lugar, en su sufrimiento, en su ceguera, en su pecado, en sus búsquedas, en sus ansias. Eso es lo importante. Los sacerdotes deben ir no solo físicamente, sino también cordial y espiritualmente al alma de los otros para descubrir qué hay allí y poner una palabra. Dice usted que hay belleza en todos y seguro que más de un televidente habrá pensado en los asesinos también, por ejemplo. Ay, Vicente, pues por eso precisamente hay que verlo con los ojos de Dios, porque humanamente nosotros no lo descubriríamos. Pero seguramente Dios cuando creó, quiso a esta persona, ya por el hecho de haberla creado, la ha querido y ha puesto en ella algo bueno. Es un hijo de Dios porque es un salido de las manos de Dios. ¿Qué ocurre? Pues que con esa libertad que Dios mismo nos ha dado, nos equivocamos, erramos y deformamos en nosotros esa imagen y semejanza que Dios nos dio. Y bueno, pues nos convertimos, como tú dices, en un criminal, en un asesino, en fin, en muchas cosas, en un estafador, en un corrupto. Nos convertimos en eso, es el misterio de la libertad.
pero para Dios siguen siendo sus hijos, por más que nos escandalicemos. Y para Dios hay algo salvable en ellos. Son salvables. De hecho, Jesús entregó su vida por aquellos que pues no eran precisamente las que no lo necesitaban. Vino a los que estaban perdidos y a los que realmente lo necesitaban, porque bueno, pues su vida se había ido de ese plan original de Dios. ¿Dios es poesía o es prosa? Dios es poesía y es prosa. Pues, qué pregunta, un poco surrealista. Qué rara, ¿verdad? Sí. Yo mismo estoy sorprendido. Como Yo diría Groucho Marx. que Dios está más cerca de la poesía porque es belleza, es música y poiein, poesía, viene del verbo poiein y el poietes es el creador. Poiein significa crear y un poema sería por lo tanto una creación y el poeta es el creador en griego, ¿no? Entonces yo creo que esta similitud, esta cercanía nos acerca de que Dios es poeta. Además, habla con símbolos, habla con metáforas, habla con la luz misma del día, de cada día, que es bella y que es un poema, y a la vez invita a que no sea todo obvio, la narración es más obvia, la poesía no es tan obvia, necesita escucha, atención, corazón, ¿no? Yo creo que Dios habla un poco así, en poema. Le voy a hacer otra pregunta. Mientras tanto, coja usted el libro, por favor, porque cuidado con el micrófono, que lo llevará por ahí enganchado, porque quiero que me lea un poema para acabar, pero antes quiero hacerle otra pregunta. Los teólogos, como usted, sí, además de poeta, además de fraile, además de sacerdote en general, ¿entienden bien a Dios mejor que el resto? ¿O simplemente investigan más que el resto? Pues, Vicente, yo creo que los poetas vivimos los dos momentos. Los momentos de no entenderlo y los momentos de entenderlo. ¿Y los teólogos? Pero los poetas, si me permites, yo creo que cuando no lo entendemos mucho. Es decir, no lo entendemos con mucha energía, con mucho enfado, ¿no? Somos intensos y cuando lo entendemos pues lo expresamos con mucha euforia, con mucha belleza, ¿no? Somos un poco extremados, somos de extremos, lo creo, los poetas, para la oscuridad y para la claridad, ¿no? ¿Y los narradores, me decías? ¿O los teólogos? Los teólogos. Pero rapidito, que se nos está agotando el tiempo. Los teólogos, Vicente, bueno, tenemos que intentar entender a Dios de una manera racional, pero sobre todo a mí me preocupa mucho de una manera pedagógica. Creo que la teología, al menos la que yo intento enseñar, más que liarse en cuestiones muy complicadas, que a veces solo ellos entienden, tiene que esas cosas complicadas llevarla al lenguaje de los alumnos, transmitir cuestiones complejas, hacerlas sencillas. Y para eso el teólogo tiene que haberse empapado bien en Dios, ¿eh? No basta solo estudiar, hay que rezar, hay que experimentar a Dios para poder enseñar bien a Dios. Qué interesante. Tenemos que hacer otra charla sobre teología. Un poema, que nos queda un minutito, Antonio. Sí, solamente. Pues mira, solamente, minuto y medio, me dicen. Fantástico. Mira, voy a elegir el que es el del centro. Venga. Y el más bonito para mí de todo el libro. Se titula Papá. Y dice así. Nunca sabremos bien hasta qué punto permanecen en la memoria los rostros que tocaron nuestros dedos justo al instante de nacer. Va llegando la gente, familiares, personas que hace tiempo que no he visto y voces que creía ya olvidadas. Mi madre los saluda, se dan besos, mientras buscan mis manos la epístola paulina entre las hojas de un viejo leccionario para exequias. Con suma pulcritud las mismas manos alisan los manteles, recolocan las hostias, el misal, los corporales. Son las manos de un hijo a punto de oficiar el sacramento en el primer aniversario de su padre difunto. Descubro de repente que está aquí, sentado entre los bancos de la iglesia. He dado un par de pasos hacia él.
Su piel conserva intacta cada arruga, pero mira hacia mí igual que en los retratos de su boda. Es aquel joven serio y es el hombre del último verano cuando dijo: ya no me abrazas como antes. Es todos los que has sido. Sigo avanzando hacia mi padre hasta que al fin puedo tocarlo. Los rostros que palpamos al nacer, cuando aún no hay memoria ni tampoco del todo hemos nacido, se quedan en nosotros aguardando ser palpados de nuevo. La memoria no es eso varado en la consciencia, tampoco me refiero al inconsciente. Es algo que se toca más allá del recuerdo. Suele ocurrir en espacios sagrados. Prescinde de razones. Perdura y eso es todo. Todo el cuerpo conoce quién ha sido su padre. La belleza del otro. Hoy la belleza de la poesía de Antonio Praina. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias por la acogida, Vicente. Gracias. Y perdón.